Bueno, nos vamos a Estados Unidos porque con la asunción de Joe Biden, nuevo presidente, van a cambiar un poco las reglas en cuanto a la cuarentena o la visión de ese país sobre el COVID-19. Cuando estaba Donald Trump, recuerden, digamos, quizás un poco el ninguneo que el expresidente estadounidense, hacía con el COVID-19. De hecho, él mismo lo contrajo. Vamos a hablar con Mauricio Zabalza, allí en Estados Unidos, que siempre muy amablemente nos atiende. Bueno, para saber aquellos que van a viajar ahora, por ejemplo, Mauricio, ¿qué condiciones deben tener? ¿Van a hacer cuarentena? Bueno, ¿cómo va a seguir esto de la pandemia en el país del norte? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, se firmó un decreto que todavía no se aclaró en cuanto a los días. Seguramente en los próximos días vamos a tener, sí. Pero lo que sí es seguro, se va a exigir el hisopado, ¿no? El PCR, sí. Como están haciendo todas las aerolíneas y todos los países del mundo, incluido a Argentina, y me parece bien. Y bueno, y después está esta cuestión de la cuarentena, ¿no? Que seguramente a partir de mañana se va a definir si son 7 días, si son 10, si son 14, yo supongo van a ser 7 días. Sí. Y bueno, hay una cuestión que dice, que mataría el turismo. Yo diría, en todo este año prácticamente no hubo turismo, ¿no? Claro. Hubo muy poco turismo en Estados Unidos, salvo el turismo interno, que fue lo que posibilitó esta cantidad de contagios. Fíjate que hoy nomás tuvimos 165.000 contagios, ¿no? Claro, es un montón. No bajan, no bajan, sí. Y 3.000 y pico de muertos, sí. 3.000 y pico de muertos, que estamos todos los días entre 3.000 y pico de muertos, que me parece que son los coletazos que arrancaron allá en Thanksgiving, en el último fin de semana de noviembre. Después vino con Navidad y Año Nuevo y toda la reunión de muchas de las familias, ¿no? Sí. Ahora, entonces, si mal no te escuché, es no solo la cuestión del PCR, imagino con 72 horas de anticipación, o por lo menos en la mayoría de los casos ese es el tiempo, y además la cuarentena o el confinamiento cuando se llega al país, o sea, las dos cosas, por más que el PCR esté negativo. Algunos estados, en el peor momento de la pandemia, por ejemplo Nueva York, habían puesto de que, por ejemplo, ciertos estados no podían llegar a Nueva York si no hacían cuarentena. Sí. ¿Y cómo lo contactaban? Bueno, si venían en avión era muy fácil, ¿no? Claro. Pero cuando uno venía con la placa del auto y venía por la autopista cruzando por ahí el puente, entrando a Nueva York, por ejemplo, yo vivo justo en el límite acá con New Jersey, y era una placa de algunos de los estados que estaban que tenían que entrar en cuarentena, por ejemplo Virginia, sí. Automáticamente te seguía el patrullero y le decía, ¿dónde se va a hospedar? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a hacer? Y anotaban justamente para hacer el seguimiento de este tema. Yo no sé si va a pasar exactamente lo mismo, pero sí, hay un nuevo aire con esta cuestión de cuidarse y de que en edificios federales, por ejemplo el correo, sí, usen obligatoriamente barbijo, lo cual me parece algo fantástico. Y también cuando la gente se traslada de un estado a otro, ¿no? En diferentes medios, sea terrestre, aéreo o marítimo, como sea, justamente exigir el barbijo me parece que está muy bien. Sí, tal cual. ¿Vos creés, Mauricio, que, obviamente cuando Biden asume, cambia la postura del país en cuanto al COVID-19, entre otras, ¿no? Cambió también cuestiones importantes, pero en este caso hablando del COVID-19, cambió la postura. ¿Esto va a ayudar a ir bajando la cantidad de casos que vos recién nombrabas, otra vez bate récord, o ya es tal la cantidad de personas infectadas que va a ser muy difícil en el corto plazo poder bajar los contagios y las muertes? Mira, con casi 420.000 muertos, te puedo asegurar que si esto se hubiera hecho allá por marzo, seguramente no estaríamos hablando de esta cifra. Porque, por ejemplo, y a las pruebas me remito, ¿no? Nueva York, y uno lo puede mirar con los números, tuvo en el peor momento, allá por mayo, por junio, sí, 35.000 muertos, ¿no? En esas imágenes de los camiones frigoríficos con cuerpos adentro porque no dan abasto las morgues. Y fíjate que desde esa época, ahora Nueva York hizo el trabajo realmente, que usó el barbijo. Uno no puede entrar a ningún lugar si no tiene barbijo. Solamente hay 5 o 6.000 muertos, ¿no? Ah. Sin embargo, la cantidad grande de muertos está siendo justamente en los estados donde se relajó, como Florida, como Texas, California, que es muy grande. En Texas yo estaba mirando, es impresionante, ¿no? Y en Texas nadie usa barbijo, y por ahí tiene que ver también con cuestiones políticas. Sí. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en ninguno de los actos del expresidente se usaba barbijo, ¿no? Y se mofaban
del que es ahora presidente, porque decía que hacía conferencias de prensa escondido en un sótano y tapado. Sí. Las pruebas dicen de que, bueno, que había que cuidarse. Sí. ¿No? No, pero por eso, no solo pasó en Estados Unidos con Trump y su discurso anti-cuarentena, anti-COVID, contrajo COVID, lo mismo sucedió aquí en Brasil con Bolsonaro, así que los números lo reflejan. Exacto. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande, tenga buenas noches. Igualmente para vos. Bueno, volvemos aquí a la Argentina para hablar en cuanto a la ley de alquileres, o por lo menos